La Reserva Federal de Estados Unidos ya ha dictaminado sentencias sobre la evolución de su política monetaria y en este vídeo lo que vamos a hacer es, además de analizar las frases más importantes, ver cómo se lo han tomado los distintos mercados mundiales. En este caso vamos a ir ya directamente al grano porque aquí tenemos las minutas del FOMC, lo que se ha presentado durante el día de hoy, hace escasos minutos, 22 exactamente, y la verdad que no es demasiado atractivo leérnoslo todo, pero tengo una página de Twitter donde yo me dirijo de manera habitual para ver un poco la última hora, sobre todo en cuanto a titulares de este tipo de eventos, porque como habéis visto el acta es larga, el acta es tediosa y más que está en inglés, y pues va bastante bien estar enterado al momento de qué es lo que está pasando, de los titulares más importantes, y luego ya con más calma pues leerla, ¿vale? Así que yo es lo que hago de manera habitual, sobre todo cuando tengo que grabar un vídeo. Primero pues intento buscar los titulares más importantes, ya sea a través de páginas de Twitter como esta, últimas noticias del mercado, o a través de algún tipo de portales de internet, como por ejemplo Investing, como por ejemplo Forex Factory, etcétera, etcétera. Así que en este caso lo que vamos a hacer es mirar directamente qué es lo que ha pasado, y es que ya de entrada comentan que una política aún más restrictiva es posible en el futuro. Sabemos que los recientes datos de inflación, que no solo han vuelto a ser excesivamente elevados en Estados Unidos, sino que en todas las demás regiones, Europa, etcétera, etcétera, siguen siendo más elevados de lo que se esperaba, pues han hecho pensar que en Estados Unidos hay que tomar medidas, y ya se subieron 75 puntos básicos la última quedada de tipos de interés. Había dudas sobre qué es lo que iba a pasar en la siguiente. De momento tenemos una orientación, ahora veremos cuál es, pero es que los participantes en la reunión de junio han acordado que las perspectivas de la inflación se habían deteriorado, lo que necesitaba un aumento, como veis, de la tasa de 0,75 puntos básicos. Jerome Powell la semana pasada dijo literalmente que no cerraba la puerta a nada, a los 100 puntos básicos tampoco. En este caso parece que va a ser 0,75 puntos básicos. Veremos qué ha hecho el mercado, porque ya podemos confirmar que a menos que haya una sorpresa, la siguiente subida de tipos de interés, lo cual es en escasos días, va a ser de 75 puntos básicos. Los participantes, dice, han visto pocas evidencias hasta la fecha de que las restricciones de la oferta se estarán disminuyendo lo suficiente para ayudar a controlar la inflación. Así que estamos viendo escasas evidencias en ese sentido. La alta inflación garantizó tasas de interés restrictivas, con la posibilidad de una postura más restrictiva si la inflación persiste. Es un poco, fijaros, el mismo discurso que venimos viendo hasta ahora. No han mostrado más cartas. Lo único que, fijaros cómo van los timeframes. Ellos, el discurso es: no nos cerramos a que las restricciones sean más fuertes, más restrictivas, más agresivas. Eso lo han dicho en todas y cada una de las anteriores, no solo actas del FOMC, no solo reuniones, sino también comunicados y ruedas de prensa. Pero lo único que cambia es que hay un momento distinto y hay una marcha más en cada una de esas comunicados. Como recordaréis, primero eran subir tipos de interés, luego eran 50 puntos básicos, ahora son 75 puntos básicos, luego serán 100 puntos básicos y así sucesivamente. Y cada vez se tienen que subir más los tipos de interés, aumentar las medidas en cuanto a restricción, pero no se cierran a seguir aumentando. Os dais cuenta que el patrón es siempre el mismo, siempre leemos lo mismo. Lo único que cambia es este número de aquí, donde lo tenemos. En vez de 75, antes era 50, ahora son 75, luego serán 100, 100% seguro, nunca mejor dicho. Entonces, la mayoría de los participantes vio riesgos a la baja para el crecimiento, incluyendo la posibilidad de que las alzas de la Fed tengan un impacto mayor de lo esperado, ¿vale? El personal rebajó el pronóstico, y esto es importante, de crecimiento para el segundo semestre de 2022 y 2023. Así que ya estamos empezando a rebajar el pronóstico de ese crecimiento en cuanto a la economía. George, y esto es uno de los participantes, fue el único funcionario que no apostó por 75 puntos básicos en junio. Otro discurso, otro titular bastante interesante, bastante importante, y dicen: probablemente tomará un tiempo para que la inflación baje al 2%. Realmente es un titular que ya habíamos leído en anteriores ocasiones, pero el problema es que sigue pasando el tiempo y siguen sin ser capaces de pronosticarlo de manera acertada, de manera correcta. Y no solo eso, sino que además, como he dicho al principio, sigue subiendo esas medidas, pese a que siguen diciendo que no dejan o que no cierran la puerta, a seguir aún incrementando más las medidas. Así que es como una especie de pescadilla que se va mordiendo la cola.
Creo que no había ningún titular más importante. Creo que han salido nuevas noticias. Vamos a actualizar, vamos a traducir, vamos a ponerlo en español para entenderlo un poquito mejor. ¿Y qué han dicho exactamente? Vamos a verlo en vivo y en directo. La directora gerente del FMI, el panorama económico mundial se ha oscurecido considerablemente desde la última actualización económica en abril. Es 100% cierto. El FMI revisará a la baja su pronóstico anterior de crecimiento económico mundial del 3,6% en 2022 y 2023. Bueno, esto ya lo hemos estado comentando y es más, hicimos un vídeo al respecto, pero como veis, el FMI también rebaja el pronóstico de crecimiento mundial, lo cual sigue siendo un escenario realmente negativo, pese a ya el incremento de noticias y el incremento de restricciones que hemos visto. Pero, ¿cómo se lo están tomando los mercados? ¿Qué ha opinado el inversor? Pues bien, no podemos hablar con él, como sabéis, pero lo que sí que podemos hacer es revisar los diferentes mercados para sacar una conclusión. Y el movimiento es prácticamente neutro. Como veis, Nasdaq 0,28, SP 0,14, Russell 0,84 en este caso para abajo y Dow Jones nuevamente 0,10 arriba. Los futuros europeos, porque el mercado europeo ya está cerrado, también al alza, criptomonedas también al alza, pero todo bastante plano. Vamos a repasar un poco los 4 activos más importantes que considero que tenemos ahora mismo, empezando por Bitcoin, que supongo que es el que más os va a interesar. Como veis, el día de hoy, la jornada de hoy, ha sido bastante plana y a menos que cambie algo, va a cerrar plana. Cuidado porque, no sé si esto lo he dicho en YouTube esta mañana o lo he dicho en Trading Lab esta tarde, pero sí que es cierto que muchas veces lo que sucede es que el mercado durante la jornada de desarrollo, durante la jornada de presentación de resultados, hace un movimiento X y luego hace un movimiento totalmente contrario, ya tomando una dirección clara. Y esto, el último ejemplo, lo tenemos aquí. Si recordáis, el 4 de mayo de este año 2022, la Reserva Federal de Estados Unidos hizo una subida de tipos de interés, creo que fueron 50 puntos básicos, marcó un desarrollo a seguir, un camino a seguir, una hoja de ruta, y el mismo día los inversores lo aceptaron bastante bien. De hecho, la subida fue de un 6% en Bitcoin. Pero, ¿qué pasó la jornada siguiente? Que la caída fue absolutamente demoledora, de un 10%, cerrando un 8,5% abajo, siguiendo con una gran caída que luego, pues bueno, se enlazó con diferentes acontecimientos. Pero recordad que hoy podríamos tener un movimiento X y mañana que se descuenten diferentes factores, diferentes revisiones de lo que se ha presentado y que el rumbo sea totalmente distinto. Es muy importante que lo tengamos presente, pero ahora mismo lo que podemos ver, lo que podemos intuir es que según lo que tenemos encima de la mesa ya estaba prácticamente todo descontado. Sí que es cierto que justamente antes, y esto vamos a poner un gráfico de 15 minutos para ver qué es lo que sucede, se han presentado a las 8, justamente a las 8, como veis el tema está bastante plano, ha habido volatilidad hacia abajo, volatilidad hacia arriba, la vela de las 8:15, 3/4 partes de lo mismo, y ahora estamos intentando arrancar. No sé cuándo veréis el vídeo, pero como mayor sea el crecimiento de Bitcoin, el crecimiento de los distintos activos, significa que menos descontado está lo que está sucediendo. Así que ya de entrada os recomiendo que si veis que la diferencia entre mi vídeo y lo que estáis viendo es notoria, os venís aquí, esta página de aquí, últimas noticias del mercado, por ejemplo, os vais a Investing, os vais a Forex Factory, tenéis muchos recursos que yo utilizo e intentad mirar el motivo de por qué la subida es distinta o la caída es distinta. Igualmente, yo mañana por la mañana lo voy a actualizar. Vamos a ver qué es lo que ha sucedido con otros índices, como por ejemplo el Nasdaq, en este caso. Como veis, el movimiento ha sido mucho más desarrollado, mucho más demoledor. Es lógico porque esto afecta mucho más directamente al Nasdaq que a Bitcoin por descontado o que a la zona euro por descontado, no porque le afecta de rebote, porque lo que haga o lo que pase con Estados Unidos va a tener que pasar con la zona euro, pero también puede afectar de mayor manera respecto a otros índices, como digo. Entonces, como vemos, el Nasdaq está intentando romper claramente esta diagonal. Además, como podéis ver, está haciendo claros mínimos crecientes respecto al anterior punto. Le faltaría únicamente romper este punto de aquí para arrancar con fuerza y generar un patrón que va a ir por delante o que está yendo por delante del patrón de Bitcoin. Euro-dólar, como veis, sigue con esta ruptura, sigue con ese movimiento bajista, sigue con ese desarrollo negativo de todo el movimiento. Lo habéis escuchado por activa y por pasiva, pero bueno, el famoso copy trader Leviatán, que justamente operaba Martin Galas en el euro dólar, pues ha tenido que cerrar su operativa, ha tenido que cerrar su cuenta, debido a que, pues bueno, ha caído tanto que se ha quedado sin capital para doblar el tamaño de posición. Así que este tipo de acontecimientos pasan, suceden, y en este caso, pues bueno, lo que estamos viendo con el euro dólar
dólar es increíble. Bueno, increíble, no lo veíamos desde 2002, ¿vale? Desde 2002 este movimiento tan a la baja, de la misma manera que con el DXY no veíamos este movimiento tan al alza también desde el año 2002. Como veis, el DXY ha roto un nivel de resistencia absolutamente increíble, este nivel de 102, y no solo la ha roto, sino que también ha tenido un desarrollo mayor. Está, pues bueno, literalmente un 4,50% arriba, lo cual es una noticia bastante interesante. Es una situación económica, es una situación de mercado, pues bueno, como menos curiosa y como menos no vista desde una temporalidad muy anterior, ¿vale? Así que lo voy a dejar por aquí, no quiero enrollarme mucho más, solo quería hacer un pequeño repaso a los titulares más importantes, a cómo está reaccionando el mercado. Como veis, tampoco es una reacción demasiado abultada. Podría haber subido el vídeo más tarde, pero bueno, prefería, pues bueno, subirlo un poquito antes y ya está, así ya lo tenéis, ya podéis entender y saber cómo actuar en función de si sucede algo más o menos. Espero que te haya servido, que te haya gustado. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.